Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Desde la grandota de Barahona, Palma 90.7, su programa Médicos en la Radio. Martes 1 de abril. Estamos aproximándonos a una de esas temporadas donde los dominicanos nos damos una pausa, unos para compartir en familia, otros, y qué bueno que sea así. Precisamente hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con familia. Pero desde Médico en la Radio le damos las gracias a Dios igual por permitirnos un día más para compartir los conocimientos con ustedes. Y desde aquí le damos las gracias por esas atenciones de ustedes. Cada martes o cada día, sintonizar Médicos en la Radio por la grandota de Barahona, Palma 90.7. Hoy tenemos un manjar, pero Samaritana Sánchez, que está aquí con nosotros, la doctora Agniacta, y ese que es uno de esos sabios que no se ven todos los días. El doctor Octavio está con nosotros y vamos a hablar un tema que nos lleva a todos así como de cabeza, como qué cosa, qué es lo que vamos a hacer con la familia, qué es lo que vamos a hacer con la crianza. Y como él es un dotado en el área, entonces vamos a compartir este tema con él. Buenos días, doctor Octavio. Buenos días, Samaritana Agniacta. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, todos los que nos escuchan y todos los que nos ven en la desde diferente plataforma. El sur, ¿qué tú dices? El sur fecundo. No, yo no digo sur fecundo. No, pero Emerson dice que es sur fecundo. Por eso le digo que no soy yo. O no es no es el sur lejano, no, ya no. No, eso la es perla del sur. Es Barahona como provincia. Sur, yo no hablo de ni de Barahona es la perla del sur. Esa no soy yo. Bien, buenos días. Tenemos aquí una especialista en terapia familiar sistémica y terapia breve, con vasta experiencia en terapia de pareja, terapia sexual y intervención en familias. Creo que uno de los más famosos de todo el sur, ¿verdad? No, y hace una presencia activa en las redes sociales. Claro. Yo le doy seguimiento, doctor Octavio. Y nuestro sabio, una persona que admiro mucho y respeto, el doctor Octavio Vidal. Buenos días. Y sobre todo las condiciones humanas del doctor. Claro que sí. Que es lastimoso decir que no es un tema de profesionalidad, sino primero las condiciones humanas. Es lo que valida Arcera. Lo demás son adornos. Bueno, buenos días. De verdad para mí es un placer. Siempre estamos los lunes, pero agradecemos cuando nos invitan. Esta semana le tocó lunes y martes. ¿No? Un martes. Gracias a la invitación que me han hecho. Creo que tienen un equipo que hace muy bonita química. Como el lunes hacemos muy bonita química, el doctor Teodoro, el Carlos y quien les habla. Y bueno, pues compartir con ustedes este tema que es tan interesante de la familia, que tiene que ver con la crianza, que creo que nos toca a todos y que al parecer es difícil de que termine el proceso de crianza, porque cuando uno cree que ha terminado, ahí es que todo está empezando. Así es. Y cuando uno tiene ya los hijos en etapa adulta o están en la universidad, como que las tareas todavía ahí para los papás están pendientes, o cuando empiezan sus relaciones amorosas, deciden casarse. Es como si dijéramos, doctor Octavio, que como que eso nunca termina. Exactamente. Eso nunca termina cuando usted cree que ya usted, bueno, descansé porque son adultos, pero espérate, siempre hay uno como que se queda, como que debajo de ¿verdad? De las alas, y es el que usted tiene que estar siempre, mira muchachos, orientando y cosas. Así. Y son celosos de por más, ya cuando están así de adultos. Y a veces el independiente ocasionalmente te llama, cada vez que tiene la crisis te llama. Al primero que llama casi siempre, dependiendo, ¿no? De la relación que exista. Puede ser a mamá primero o a papá primero, dependiendo de la crisis. Y también lo vemos cuando aparece algún tipo de trastorno en la salud mental, el que tiene un hijo de 26, 27 años y el muchacho le debuta con un ataque de pánico, con una depresión, intentó suicidarse, por ejemplo. Probablemente quien vaya y lo lleve a consulta sea el papá o la mamá. Casi siempre.
aunque el tipo sea casado. Sí. Estamos dando la introducción al tema, ¿verdad? Pero no antes sin que la doctora te dé sus buenos días. Buenos días, doctora. Muy buenos días, mi Le querido quitan el equipo. micrófono, fue No, hombre. es que hoy tenemos una eminencia en nuestro programa y tenemos que darle siempre la prioridad a nuestro Acá, querido muchacha, pero invitado. tú siempre estás como que muy, muy chulita. ¿Y qué fue? No, Pero hoy te tú sabes, pasaste. para mi público. Bueno. Para los que te ven por el canal 57 y para los que te escuchan que no te ven, pero que Así igual con la es. voz podrían identificar ya el modelo que tenemos. Exactamente. Hoy, 1 de abril, vamos a iniciar con nuestra frase. Antes que todo, bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo de tu vida, a la oportunidad de reinventarte, de ser quien realmente quieres ser. La vida te espera. Comienza cuando dejas ir todo lo que no fue, cuando honras las ideas y conocimientos que te han acompañado y abres los brazos a todo eso que sueñas ser. Excelente. Y primer pregunta para el doctor Octavio, que tiene que ver mucho con la familia y los modelos de crianza. ¿Estamos todos preparados para ser lo que queremos ser? Como padres, ¿no? Sí. Bueno, casi todos empezamos el oficio de ser papás sin el manualito. Como dicen, dice la sin un gente, libro ¿no? debajo del brazo. Venimos sin manual. Sí, y si existe un manual que de verdad existe, invisible, es el modelo de crianza que nos dieron a nosotros. Correcto. O sea, uno viene con esas reglas no escritas y de repente tú terminas haciendo lo que te crío de esta forma porque así me criaron a mí. Y entonces uno viene cometiendo tal vez los mismos errores que cometieron los padres en el proceso de crianza, o se puede dar ese manual negativo que sería: yo no voy a hacerlo como lo hicieron que me hicieron ellos, conmigo, sino que yo lo voy a hacer diferente. Papá era demasiado estricto y yo a mis hijos nunca les voy a negar un permiso. O a mis hijos, cada vez que me pidan algo, yo se lo voy a dar. Y no voy a ser tan estricto con horas de llegar a la casa, o no le voy a poner reglas con los amigos, porque yo pasé muchos traumas en mi crianza. O sea, se puede dar eso también, que se da mucho en el proceso de relación con la familia de origen, que uno o termina haciendo lo que la familia de origen hacía, lo que hacía mamá o papá, o uno puede llegar a decir: yo no quiero ser alcohólico porque papá era alcohólico, o yo no quiero golpear a mi pareja porque vi a mi papá escenificar esto. Entonces en la crianza pasa igual, y uno termina al fin y al cabo siendo enseñado por la familia de origen. Doctor, en estos días se está viendo mucho el extremo. Si fueron estrictos conmigo, yo no voy a ser estricto con mis hijos, con el tema, por ejemplo, del uso de la pantalla, que eso está en el tema top actualmente por las situaciones que se han estado dando por el uso de la pantalla. Pero vemos que los padres, por ejemplo, los premios que le están dando a los hijos es el tema de comprarte el último iPhone, comprarte la última tablet, incluso siempre le voy a responder a mi Osoti en ese tema de que esos son los que pueden, pero hasta los que no pueden lo están haciendo. Hacen el esfuerzo porque el niño hay que comprarle su tablet. En este tema de la pantalla, ¿cuáles son los desafíos que está teniendo la familia, los padres y el libertinaje? Bueno, hay muchos especialistas que están hablando del tema de las pantallas y que han explicado mucho hasta cierto nivel el tipo de adicción que esto está generando, ¿no? Porque está diseñado todo lo que son las redes sociales y el uso de las pantallas sobre el aspecto de las recompensas. Entonces, cada vez que yo utilizo o una aplicación o una red social, el algoritmo me va controlando y me va generando, pues, depende de lo que haga, ¿no? Pero en todo el elemento común es ese. Si es un juego, un videojuego, a veces vemos que los muchachos se pasan 4, 5, 6 horas fijos, y algo que yo llegué a ver en mis hijos, que no fueron muy afanosos con los videojuegos, pero sí yo tuve que aprender a comprar todos esos videojuegos que yo nunca jugué. O sea, yo realmente no tenía la menor idea, pero me tuve que ir a la capital a comprarle las consolas,
No me voy a arriesgar a mencionar alguna porque no soy un experto en eso de juegos, pero las compré, se las fui comprando casi todas, y también íbamos ahí a la pulga y compramos los juegos. Aquí habían unas personas que preparaban esos juegos. Bueno, ellos les gustaban y jugaban, y algo que yo notaba cuando los chicos jugaban es que esos juegos están diseñados para no ser interrumpidos. Entonces un muchacho mientras está jugando, el papá le pide que haga algo y el muchacho le dice que no, le dice que no porque él no puede interrumpir el juego. Entonces el juego está diseñado para que el muchacho entre en conflicto con la orden parental. Entonces ya desde ahí vamos viendo que hay problemas. La tecnología está creando una situación difícil con los hijos. Hay casos que he tenido la oportunidad de verlos en terapia, y ese mismo caso lo vi reseñado en una noticia en Estados Unidos, que es lo que hacen los chicos cuando le apagan el Wi-Fi. Hay unos padres creativos que no encuentran cómo hacer controlar que ellos dejen de jugar y le apagan el Wi-Fi. Hay un caso real que recuerdo, que fue que aproximadamente a la 1 de la noche la mamá, ya desesperada, se le ocurrió apagarle el Wi-Fi al adolescente. Al apagarle el Wi-Fi al adolescente, ese muchacho pierde el control, entra a la habitación de los padres, el papá durmiendo, agrede, rompe televisión, extraña cosas que hay ahí. El papá durmiendo se levanta y se entran en un conflicto físico en el pasillo de la casa. El muchacho va a la cocina, busca un arma blanca, y el muchacho también ya intenta agredir al padre con el arma blanca. Bueno, el tema se terminó cuando todo el vecindario tuvo que intervenir. Entonces en Estados Unidos lo que ocurrió, algo parecido a lo que ocurrió en una comunidad nuestra de la región, y es relativamente reciente la noticia, que la mamá tenía 3 hijos adolescentes. Se le ocurrió la misma idea creativa de a esa mamá dominicana, le apagó el Wi-Fi a los chicos y los chicos la agredieron y casi, la dejaron con lesiones que tuvo que ser intervenida médicamente. Y lo que estamos viendo es que los jóvenes están viendo las pantallas como una extensión de su mano, de su cuerpo, de su cerebro en este caso. Y como una necesidad. Exacto. Y antes de tomar alguna medida con ellos, debemos evaluar la posible reacción inesperada de ellos en un ataque de ira o en un ataque donde sus emociones ellos no las pueden controlar, en donde ellos pueden terminar agrediendo a los padres. Doctor, esa parte me preocupa mucho porque yo escucho muchos padres, e incluso en sección hablando, es que ya yo no sé qué hacer, es que no hay quien le hable, es que me vuela arriba. En cuanto a las chicas, por ejemplo, me vuela arriba, o yo le quito el teléfono y se pone agresiva. O sea que al final es una conducta que estamos viendo en el día a día. Pero el asunto acá es de dónde está viniendo esta situación. Porque es una conducta aprendida, supongamos. Claro. Lo que pasa es que la tecnología cambia la conducta de la gente. O sea, pensemos en una tecnología, la primera tecnología así que podemos decir que fue muy globalizada, que fue la imprenta. La imprenta. Cuando surge la imprenta y ya la gente tiene acceso a tener un libro, en este caso lo primero que se imprimió fue la Biblia. Esa Biblia impresa le quitó el poder que tenía la Iglesia Católica. O sea, las tecnologías pueden provocar cambios sociales inimaginables. Sale la simple tecnología de que imprimimos un libro, la Biblia, pero bueno, eso le quita la hegemonía a la Iglesia Católica. Ahí surge el protestantismo y cambian los modos económicos que había en el mundo. Entonces pasa de un tipo de economía muy atrasada que había, de unos modos de producción muy atrasados. Ahí también esto propulsa
automáticamente el capitalismo, la revolución industrial y todo lo demás. O sea, una simple tecnología va cambiando la conducta de la gente. Nosotros estamos, de lo que estamos hablando básicamente es de pantallas, internet, cosas todavía sencillitas, pero ya ahí tenemos la nueva generación que hay ahora, ya ha nacido en la inteligencia artificial. Esto está por encima de nuestra capacidad de entender lo que va a pasar más en adelante, los próximos 10 o 15 años con la inteligencia artificial. Entonces los padres a veces no sabemos bien qué vamos a hacer, y muchas veces lo que los papás hacen para resolver el problema agrava más el problema, que es la solución intentada fallida, que es la mamá que pelea mucho, que grita mucho, que enfrenta mucho a la chica, que vive reclamándole que arregle la habitación. O sea, utiliza las mismas soluciones que no le funcionan. Entonces siempre están enfrentando a los hijos, y en ese proceso lo que hace el muchacho es que se torna más rebelde. El muchacho también, si los padres agregan la disciplina con castigo físico, que es muy común en nuestro país, entonces también el muchacho puede agredir a los padres, que también eso está pasando. Si usted no golpea a sus hijos, es muy improbable que un hijo le golpee a usted. Doctor, pero hay una situación, porque hay juegos, por ejemplo, como el juego que los niños lo están consumiendo a una edad no recomendada, como el juego de Free Fire, que está destinado para adolescentes, y un niño de 6, 7 años lo está utilizando, el juego de Roblox, que tienen contenido violento y agresivo. Entonces, se ha evidenciado de que estos juegos instan también a la violencia, que sucede que a veces los padres no le golpean, pero los niños, al consumir tanto contenido violento, terminan replicando tal situación. Bueno, y lo que habría que ver es lo que debemos hacer diferente a usar esas soluciones que no funcionan, es que tenemos que ponerle límites a los hijos, pero los límites hay que empezarlo cuando son pequeñitos. Si uno educa al niño desde que tiene 1 año, menos de 1 año, y le va poniendo límites, y cuando tiene 2 seguimos con los límites, y 3 seguimos con los límites, ese niño va a tener un horario de hacer sus tareas, ese niño va a tener un horario de jugar, el niño va a tener un orden para organizar las cosas en la casa, tiene también una manera de cómo se dirige a mamá o a papá. La palabra inadecuada se la corregimos. Si el niño te agrede, esos niños que a veces hacen sus rabietas, mamá y papá intervienen y le señalan que es una conducta que no la aprobamos. Pero los padres muchas veces crían a los hijos sin ponerle ningún tipo de límites. Y la clave para la crianza es ponerle a los hijos los límites adecuados desde pequeños. Desde que son pequeños, porque cuando son pequeños, si yo los crío con límites, voy a tener adolescentes con límites y adultos con límites. Sí, doctor, pero también existe otro extremo, y es que fuera de lo que la tecnología y los modelos de crianza positivo que se dan en muchas familias, pero siempre hay por ahí, dice un dicho popular, existe lo que es la oveja negra de la familia, que es este muchacho que, a pesar de que son 3 hijos y que los 3 fueron criados con el mismo modelo y dentro del mismo modelo de crianza, pero siempre hay uno que usted se da cuenta que se desvía. Entonces, no es un tema aquí ya de que los juegos, de que los modelos de crianza, sino que entonces podría incidir en ese modelo de que los 3 bajo el mismo modelo de crianza, pero hay uno que se desvía. Bueno, la de Milton Erickson se da en muchas familias. Claro, sí. Se da en todo. Milton Erickson decía que cada ser humano lo tenemos que ver como alguien totalmente individual. Sí, correcto. En materia somos indistintamente diferentes. Exacto. O sea, la personalidad de cada persona es diferente. El trastorno que hace cualquier persona también es diferente. O sea, el ataque de pánico que hace una persona no es igual al que hace otra. Tienen algunas características generales, pero cada quien le agrega su propia identidad, forma de ser. Al trastorno y a lo que hace. Entonces con los hijos pasa igual. Y los padres lo que tenemos que tener son unos criterios generales. Por ejemplo, la crianza positiva se basa en algunos principios filosóficos que uno los debe tener muy claro. Primero, es una crianza con firmeza, o sea, una mano fuerte
y con amor, una mano muy amorosa. O sea, una de son hierro, dos manos, seda y hierro. Cuando es seda, de aplico hierro. seda, cuando hay hierro, Exacto, aplico hierro. una de seda o de algodón. Entonces yo tengo que mantener firmeza en lo que hago. Con ese chico que empieza a ser rebelde, también yo tengo que saber que a ese yo le tengo que ser más firme que a los otros. O doctor, podría ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Claro. Porque hay padres que una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen. Entonces ahí difieren. Claro. Dice, pero no es como usted me dijo, entonces el hijo igual empieza a perder la confianza en el padre porque comienzan y te reclaman, papi, pero eso no fue lo que hablamos, fue otra cosa. Entonces a ese hijo rebelde le damos una atención especial, pero ¿qué no puedo descuidar como padre? La firmeza. Correcto. Si nos vamos, por ejemplo, a otros enfoques teóricos, como por ejemplo Minuchin, que es un autor más clásico de la terapia familiar, Minuchin nos estaría hablando de jerarquía. O sea, yo tengo que hacerle ver a mis hijos que yo mando. ¿Quién manda y cómo manda? Entonces, el papá y la mamá mandan. Si hay algo de lo que los hijos no deben tener duda es que papá y mamá mandan. O sea, yo mando sin tener que golpear Eso a mis no es hijos. negociable. Y eso no es negociable. Eso no es negociable. Y puedo tener la autoridad con mis hijos sin golpearlos. Correcto. Pero mire, cuando papá dice que no, es que no. Mis hijos saben cuando yo digo que no, es no. Ellos tienen derecho a tratar de persuadirme, a tratar de convencerme. Pero ese no es un eso no, está es en su un derecho, roble. ¿eh, Correcto. Exacto. Yo Sí, no claro puedo- que sí. Es un ejercicio intelectual. Y hasta la manipulación está en su derecho. Para que ellos aprendan a persuadir al otro y todo lo demás, pero cuando papá dice no, es no. Podemos discutir las cosas, podemos evaluarlas. Entonces, un no de papá, por ejemplo, como la doctora, que sus hijos son pequeñitos, no es lo mismo ese no al ya cuando uno A tiene uno los adulto. hijos adultos. O Uno adolescente, va- o no adolescente. Uno va en el proceso, uno va como Adecuándolo. negociando y adecuando las reglas. Y abriendo las normas. brechas y Exacto. viendo cómo Sí. hacemos. Entonces, Doctor. luce muy sencilla la crianza positiva, pero no lo es. No lo es. Porque el Es que compleja, el es que la compleja. ejerce tiene que tener los principios claros. Ujú. No es como muchos dicen, eso es criar sin pegar. No es criar sin pegar, es una crianza que hay reglas. Y hay consecuencias Es una crianza también. que hay límites, hay consecuencias. Claro. Y que el padre tiene que mantener ese equilibrio de firmeza y amor. Correcto. Aunque yo sea firme. Cuando aprieto y cuando suelto. Claro, y mis hijos tienen que saber que yo los amo, que yo tengo problemas con sus malas conductas, No con No con ellos. no con ellos. Doctor, le comento que ayer, cuando fui a llevar a mis niños al colegio, me hice esa misma pregunta que usted reflejó a la introducción sobre por qué estos niños no vienen con un manual. De verdad que me la hice ayer mismo, Dios mío. Entonces, doctor, quiero también preguntarle, ¿qué pasa? Sabes que en las familias funcionales, no sé si estoy implementando mal el término, que está mamá y papá, sabe que mamá siempre es la más amorosa. La Y papá, sobreprotectora. exacto, papá es el que El fuerte. ejecuta el Ujú, mando. ujú. Vamos a decir, hablar en ese término. Entonces, cuando la madre es soltera, que tiene que ser papá y mamá, que tiene que ser amor, pero también educar con firmeza. ¿Qué pasa en esos casos? Porque muchas veces, en mi caso, como madre soltera, pasa que yo quiero dar amor a mis niños, pero también tengo que corregirlo con firmeza y siento que En ocasiones como que eres estoy muy siendo dura. muy dura con ellos y eso me hace sentir mal. ¿Qué se puede implementar para todas esas madres solteras, al igual que yo, que están escuchando el programa? Bueno, dividirlo por momentos. Hay un momento en que tenemos que ser firmes. En ese momento actuamos con firmeza, no con autoritarismo. Es ser firme, podemos sentarnos con ellos y hablar, mira, tú sabes cuáles son las reglas que existen. Esto tú no lo hiciste bien, siempre, porque si queremos educar con disciplina positiva, tenemos primero que educar las emociones. El primer beneficio para nosotros los padres cuando educamos con disciplina positiva es que nosotros aprendemos a educar nuestras emociones, controlamos la ira. O sea, controlamos el olvídese, enojo. doctor, de que usted es un juez sentado y que usted está ahí solamente para... Usted tiene que ser
manejar, como usted dice. Exacto, y tengo que saber No que... solamente acusamos Exacto, y acusamos. Y estoy focalizándome en una mala conducta del niño, pero que siempre, como dicen los estoicos, no voy a reaccionar antes de tomar cualquier decisión. Me doy mis 3 segundos antes de reaccionar. Contar hasta 10, doctor. La mamá que llega a la casa y encuentra la pared toda rayada con el chiquillito, ¿no? Que está en preescolar. Inmediatamente explota. Entonces la mamá inmediatamente explota. Entonces la mamá puede sus 3 segundos o sus 10 o cuenta o ir 10, a la o habitación cuenta y darle a la almohada, doctor, también. Y luego que lo haga con toda calma, sin estar enojado, porque no debemos corregir enojado, ahí mismo le vamos a aplicar su pequeña consecuencia al chico, que es, bueno, tú lo ensuciaste, tú lo limpias. Tú le limpias. Y le buscamos su cosita de agua, un envasito plástico, con un poquito de ace o de champú y una mantita, y a él que se baje a limpiar ahí, que se pase por ensayo. todo el tiempo que se pasó ahí embarrando la pared, que se pase también arreglándola. Entonces es una disciplina que la tenemos que ejercer con un control emocional. El problema de la gente que pega es que es muy rara la persona que pegue sin tener descontrol emocional. Es muy raro el que pega estando calmado. Si estuviera calmado, no pega. No pega. Definitivamente Entonces, no pega. También en la disciplina positiva se tiene que hacer lo mismo. Incluso lo ideal no es poner las consecuencias de manera inmediata. Lo ideal es poderla poner más tarde, cuando uno ha dejado que ese cerebro primitivo se le enfríe y que la ira esté controlada. Doctor, hay una realidad en nuestra región, una realidad dominicana. Sabemos que hay muchos adolescentes que son hijos de millennials, ¿no? O sea, ahora mismo usted puede encontrar una joven de 30 años que tiene un adolescente. 12, 13, hasta de menos, hasta de 26, que tiene y que quizás por la situación en la edad que la tuvo, no conoció en su momento estos principios de lo que estamos hablando. Que, por ejemplo, la doctora Acta tiene la oportunidad de tener niños pequeños y ha estado concientizando y está consciente de la crianza. Pero ¿qué pasa con estas madres que posiblemente fueron ausentes en la primera infancia, que no establecieron límites y ahora a los 12, a los 13, a los 14 quieren establecer los límites y se le ha ido de las manos? Porque ese proceso de criar con límites ¿qué se puede hacer? Desde que son muy pequeñitos. Cuando claro, nunca es tarde, porque muchas familias con las que uno trabaja, uno empieza a trabajar de los límites cuando ya tienen hijos adolescentes. Muchas veces la mejor manera de resolver un problema no es con más, es con menos. Explique esa parte, a ver. O sea, el principio de Ockham de hacer lo que podemos hacer con menos, nunca hacerlo con más. A veces estamos teniendo problemas con un hijo porque estamos utilizando muchas soluciones intentadas fallidas. O sea, estoy sofocando al niño o a la niña. Estoy encima del niño, muy arriba del muchacho. La mamá que se mete a la habitación para ver si está ordenada o no, y que entonces no solo lo ve, sino que va y le dice, y le grita, y le pelea, y se pasa el día entero discutiendo con la hija. Está sobre el hijo. Entra en lucha de poder con el adolescente. Lo ataca. Y el muchacho hace lo mismo. Entonces, muchas veces lo que tenemos que romper son esas pautas, esas soluciones intentadas fallidas que tiene la mamá. Por ejemplo, hay una tarea muy bonita que se le puede asignar a una mamá que tiene muchos conflictos, así que es el observar sin intervenir, que es una simple tarea del MRI, que lo que busca es que la mamá decida, no, tú vas a ver todo lo que hace tu hija o tu hijo, no le vas a decir nada, solamente vas a estar anotando, observa y después ve y anota todo lo que está pasando, observa lo que hace ella, observa lo que haces tú. Entonces, inmediatamente la mamá deja de enfrentar a la hija le está haciendo falta que mamá le enfrente. La hija ha dejado algo tirado y ve que mamá no le dijo nada, pero que eso puede estar pasando por una semana. Entonces, la misma muchachita empieza a autocorregirse, porque estamos rompiendo una solución intentada, que es ese choque constante que tienen mamá y papá. Como dicen los
los mexicanos estamos, es un truco con maña. O sea, lo que le decimos a la mamá sí, pero lo que estamos logrando es que ella elimine todas las soluciones intentadas fallidas que ella está utilizando. Lo que está creando el disconfort es el choque, la lucha de poder. Entonces, lo peor que puede hacer un papá o una mamá es entrar en lucha de poder con un hijo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista interaccional, un hijo y un papá nunca deben ser simétricos. La relación que hay entre un hijo y papá es complementaria. Papá arriba, mamá arriba y el hijo debajo. Cuando yo entro en lucha de poder con un hijo, yo estoy simétrico. Entonces, cuando estamos a nivel simétrico, llega lo que se llama escalada simétrica. Escalada simétrica, lo que pasa, por ejemplo, entre una pareja que discuten mucho, que pelean mucho, que el hombre sale a la calle y la mujer dice, pero tú sales a la discoteca, yo también salgo. Si tú haces esto, yo también lo hago. Una lucha de poder. Hay una escalada simétrica que cada vez que me haces tú algo, yo te hago algo peor y algo peor. Cada vez que yo le hago algo al adolescente, él actúa con más agresividad frente a mí, o chantajea más, o se comporta peor, o hace sus malas conductas que está haciendo en la calle. Mientras más yo se las reclamo, más graves son sus malas conductas. Entonces, sí, doctor, pero eso, escúcheme, eso también pasa con lo que son adultos que se quedan con usted en la casa. Claro. Ya no son adolescentes, ya son adultos que podrían entender mejor cuál es la dinámica, pero también usted logra conseguir que se comporten como tal. Y si te metes en lucha de poder con ellos es peor. Hay problemas. Sí, claro que sí. Entonces aquí no debes entrar nunca en lucha de poder con los hijos porque pierdes la jerarquía. Exacto. Pierdes la autoridad. Entonces claro. Aquí lo importante es revisar cuáles son las pautas que yo estoy tomando ante la conducta de ese niño o adolescente. Siempre hay que identificar cuáles son mis soluciones intentadas. ¿Qué estoy haciendo para resolver el problema? Y fallidas. ¿Qué estoy haciendo para resolver el problema que no me funciona? Correcto. Y de inicio lo que hace el terapeuta cuando tiene un enfoque interaccional es bloquear las soluciones intentadas. Entonces, lo correcto es cambiar de técnicas. De inicio, con solo eliminar las que no funcionan, empieza a mejorar la conducta. Hay solución. Recordándole a todos los que nos están escuchando que puede llamar y hacer sus preguntas al 809-524-4907 y aprovechar a nuestro experto del día de hoy. Sí, hay muchos psicólogos, doctor, que promueven la disciplina positiva y también hay otros que no. En estos días estuve mirando un post de una muy reconocida psicóloga, no voy a mencionar su nombre, en el que ella dice que estaba cansada de la disciplina positiva. No sé si alguno lo vio en Instagram, claro está. Entonces ella dice que los papás tienen que poner límites, pero ella no reflejó que deben castigar con golpes, pero en otras palabras ella lo promueve, pero no lo dice directamente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, doctor, cuando una persona intenta criar a su niño de forma positiva y escucha este tipo de post de una persona muy reconocida, psicóloga? Entonces como que se le van como los ánimos, ¿verdad? Dice, no, lo que pasa tanto es que sacrificio, usted como padre debe saber lo que asume. Tanto sacrificio criando a este niño de forma positiva para yo escuchar esto, que no está bien lo que estoy haciendo. No, porque, y hay algo ¿sabe? La también. mentalidad de la persona a veces se deja persuadir de otras y es personas. lo que decía el doctor, que entendemos que disciplina positiva no, en la disciplina positiva no hay límites y no hay consecuencias, y no es hay así. Límites y hay hay límites y hay consecuencias. Ahora, las consecuencias no son el castigo físico, pero el doctor nos puede aclarar mejor. Bueno, voy a contarles una parábola de la Biblia que casi todo el mundo conoce, que puede ejemplificar muy bien el tema. Hay un papá que es una parábola de Jesús, que tiene 2 hijos. Hay uno de ellos que le dice, yo quiero lo mío, ¿no? Un buen dominicano. Hay una canción, una canción así, que es algo, eso que pidió ese muchacho, a ningún papá dominicano, un hijo le puede decir eso, porque lo primero que le dice el papá, pero yo no me he muerto, usted me hereda cuando yo me muera. Y pero que tú tienes algo aquí, ¿verdad? Ese papá, ese padre, le da la parte de sus bienes al chico. El chico se va, empieza a dilapidar el dinero, empieza a vivir la buena vida, hasta que con amigos, mujeres y juegos, bebidas,
gasta toda la fortuna que tenía. El tipo termina teniendo que ir a trabajar en un trabajo que era muy vergonzoso para un judío, que era criar cerdos y comer de las comidas que le daban los cerdos. ¿Qué hizo el papá y qué no hizo? En primer lugar, cuando el hijo tomó su decisión de irse, dejó que se vaya, no le rogó, no fue a buscarlo, dejó que las consecuencias de sus actos cayeran sobre él. La mayoría de los papás no tienen paciencia para que un hijo coseche las consecuencias de sus actos. Una de las más notables fundadoras porque son el fundamento teórico de la disciplina positiva es vasto, pero una de las más conocidas, que es Jen Nielsen, cuenta que después de ella escribir libros y aplicar la disciplina positiva en sus hijos, ella entró en una crisis y ella, como tal vez la psicóloga, no sé quién fue, pero tal vez entró en una crisis de no creer en el modelo. Ella cuenta que su hijo mayor cayó en adicción. Y ella dijo, wow, pero esto no funciona. Mi hijo ha caído en adicción. Pero bueno, como que le entró esa duda existencial. Pero ella siguió, dijo, bueno, pero yo voy a seguir haciendo lo que debo hacer. Y lo que yo debo hacer es que él coseche las consecuencias de sus actos. Y a ella le contaban amigos, familiares, tu hijo está en la calle, busca a tu muchacho, está metido en las drogas, está durmiendo en lugares inadecuados. Y ella se contuvo, ella no fue a darle la mano al hijo. Hasta que el hijo llegó un momento en que él mismo, sintiendo que se estaba destruyendo, dejó de consumir, se acercó a una institución, aprendió ebanistería, algunos oficios, aprendió y salió él mismo de su adicción. Y ahora ya tienen excelente relación con ese hijo. Lo mismo que hizo el papá del hijo pródigo. Tú tienes que permitir que las consecuencias caigan sobre aquel que está cometiendo las malas conductas. Si una persona sale a la calle sin una sombrilla, se debe mojar. Pero a veces tenemos un hijo irresponsable que comete muchas faltas y los papás van pagándole todas las deudas. Se cae en codependencia. Exacto. Entonces el chico no sale con la sombrilla, pero el papá va y le pone la sombrilla con la que él sale. Entonces nosotros tenemos que manejar muy bien esa parte de las consecuencias. Nuestros hijos tienen que cosechar las consecuencias de sus actos. Y nosotros como padres tenemos que tener una firmeza en nuestras decisiones, poner reglas, poner límites. Y nosotros como tal, saber que ningún método es perfecto, pero este método funciona. O sea, en lo personal, desde que mis hijos eran pequeñitos, lo uso con mis hijos. No hemos tenido que pegarles, no hemos tenido que golpearles. Cuando ellos no están en la casa, están lejos, ya son adultos todos. Con una simple orden tú corriges cualquier problema, obedecen. Y en la medida en que van creciendo, le vamos alargando un poco le van soltando la soga, doctor. Soltando el hilito de la chichigua, como dice también una canción acá. Y vuelvo y repito, no son métodos perfectos, pero hay mucha gente que habla mal de la disciplina positiva porque no la entiende, porque no la ha puesto en práctica y porque no se ha preparado en ella. Entonces, bien, el que la aplica bien, de verdad que le va a ir bien. Doctor, usted hablaba que la disciplina positiva tiene principios y usted estableció el primero, que es el de criar con una mano firme y una de amor. ¿Cuáles son los otros principios para que nuestro querido Radio Escucha puedan implementarlo, ¿no? Bueno, que nuestros hijos, se habla de las 3 R en inglés, que nuestros hijos sean respetuosos en primer lugar, que nuestros hijos sean responsables y que sean recursivos. O sea, mientras yo los voy criando a un niño para que me sea responsable. Lo voy criando para que me sea respetuoso. Si yo quiero que mi hija me respete, yo no debo faltarle respeto. Debo respetar. Si yo no quiero que mi hija me diga una mala palabra, yo no le debo decir una mala palabra a mi hija. O sea, esto parece sencillo, pero no es tan fácil de aplicar para nuestra cultura, para mucha gente que cría descalificando, usando palabras obscenas,
diciéndole bruto a los muchachos. Exacto. Tú no Entonces, sirves para nada. Que sean respetuosos, que sean responsables y recursivos. Recursivo, me gusta más usar otro término en español que es talentoso. Entonces, vamos educando a los niños que aprendan música, que aprendan ajedrez, que aprendan deporte, que aprendan a lavar en la casa, usar la lavadora, así como usan una pantalla, que aprendan a usar la lavadora, que aprendan a organizar la casa, que participen de todo lo que se hace en la familia. Y yo le agrego una que no aparece en la teoría de Jen Nielsen, pero es un concepto de Jay Haley, pero me gusta mucho, agregarle una A, que es que sean autónomos o independientes, que tú críes a un hijo para que él haga su vida por sí mismo, que él aprenda a resolver los problemas solo, que mamá y papá no estén resolviéndole siempre todas las necesidades a ellos, sino que ellos que aprendan a tomarle amor al estudio, al trabajo, que aprendan a organizar su habitación, que aprendan a resolver todo lo que tienen que resolver de manera autónoma e independiente. Y eso los protege a que no se le quiebre la salud mental, porque normalmente las personas a las que más se le quiebra la salud mental es a esas personas que en el sistema familiar son muy dependientes de papá y de mamá, o a personas que son muy rígidas. Entonces, esta disciplina yo siento que si la llevamos bien, en cierta forma, criamos hijos que sean exitosos en la vida. Claro, entonces nuestros hijos no vienen con un manual, pero sí tenemos herramientas, que es ir a terapia. También hay libros, ¿verdad, doctor? Que la persona puede educarse. Claro, usted, madre y padre que nos escuchan, si usted tiene en su casa ciertos conflictos con sus hijos, ahí están los profesionales del área de la salud, como el doctor Vidal, que están para ayudarlos a guiar a sus hijos por un mejor camino, ¿cierto, doctor? Claro, y ante todo saber que nunca es tarde para aprender. O sea, nunca es tarde para uno modificar unos modos de crianza, y que tenemos lamentablemente una filosofía actual que es muy permisiva, demasiado democrática. Entonces los papás han venido perdiendo mucha autoridad en el seno de la familia. Hay papás que son demasiado permisivos, que acomodan a los hijos, que le dan todo lo que los hijos piden, y que le dan mucho a los hijos, pero no le exigen nada, no le exigen que sean responsables. Sí, en ese caso, doctor, sabes que hoy en día ya mamá y papá trabajan, entonces tienen un estilo de vida tan ajetreado, y muchas veces como que quieren compensar esa falta de ellos en casa, o esa falta de amor hacia los hijos, en el sentido de no estar presente, que las compensan con cosas materiales. Y luego ese tiempo que no le damos a los hijos se lo vamos a tener que dar cuando estén presos, cuando tengan una condición de salud mental grave, cuando el muchacho no termine la universidad, cuando caiga en una adicción. Por eso hay que sacrificarse. El tiempo que uno le dedica a la crianza es un tiempo que uno gana para tener una vida ya en la edad adulta, una vida tranquila. Sí, porque y unos hijos saludables también. Exacto, porque uno siempre dice, yo estoy trabajando para darle un mejor futuro a mis hijos, pero tú estás trabajando, ¿verdad? Pero estás ausente. Entonces, exacto. ¿Quién está criando a tus hijos? ¿Quién le está dando amor a tus hijos? Y le está faltando lo más importante, porque al final el doctor hablaba de dos brazos, uno de firmeza y uno de amor, pero entonces tú dices, si estás ausente, ¿quién le está dando la firmeza y quién le está dando el amor? Entonces van a creer sin amor y sin límite, van a crecer al final. Y hay un tipo de familia que describe Salvador Minuchin, que es muy bonita, que se llama la familia acordeón, que es la familia que está en dos tiempos, que es una familia donde, por ejemplo, el papá trabaja en Bávaro. Entonces el papá se pasa 6 meses en Bávaro. Cuando el papá está en la casa, los muchachos tienen unas reglas. Pero cuando el papá se va. Cuando el papá se va, vienen otras. Pero cuando el papá viene, quiere imponer de nuevo las reglas. Entonces el muchacho vive en los tiempos de la mamá y en los tiempos del papá. Entonces, doctor, ¿y qué no pasa? Tenemos una y entonces, doctor, en ese modelo acordeón, ¿qué es lo más recomendable? No, espérate, dígame. Y entra ahí entonces los abuelos, porque entonces también entra la parte. Hay otro tema. Otro tema de cuando están. Las familias extensas. Sí, las familias extensas. Es un error
error vivir en familias extensas si tú quieres criar bien. Doctor, Bueno, es dígalo un otra error, vez. pero por necesidad. O sea, si yo quiero criar bien a mis hijos, pero está el abuelo poniendo normas, el tío. Ahí hay el problemas primo, serios. Ahí tú no ¿Y qué puedes puede criar hacer bien. esa madre millennial, esa madre de 30, 31, que el papá y la mamá, o sea, los abuelos, es que le están diciendo, no haga eso, al muchacho hay que darle su pela? Doctor, ahora mismo nos arrancan la cabeza nosotros aquí diciendo que a un niño no se le puede poner la mano. Porque dice, hay que darle su pela para que respete. O sea, ¿qué pasa en esa situación cuando la madre tiene el desafío, quiere hacerlo bien, pero ella se va a trabajar, dura 8 horas trabajando, Sí, lo que y los pasa es que abuelos también, se quedan con... lo que pasa es que Es también difícil, muy lo que pasa es que complicado. también hay mucha doble moral. Yo digo que al niño no se le corrige con pela, pero yo doy muchísima pela. Entonces, no solamente para la crianza hay mucha doble moral y entonces No, claro, una realidad. ¿qué es lo que tengo que hacer? No, porque el doctor habló, claro, del tema de que no puedo aplicar una disciplina positiva si yo no sé manejar mis emociones. Exactamente. Pero como quiera se maneja mucho la doble moral. Sí, yo creo que es un tema de padre y madre que porque debe trabajar. decía la doctora Acta que, cónchale, yo ayer dije, pero ¿por qué estos muchachos no nacieron con un manual? En ese momento ella pensó todo, de todo Sí. pensó. No, claro. Mientras que aquí yo puedo hablar muy bonito y cuando ya estoy allá, entonces yo implemento totalmente lo contrario de lo que dije aquí, por el tema de la doble moral. Yo creo, doctor, usted me corrige, porque yo creo que más que una doble moral es un tema de que yo siempre he dicho que los hijos son los síntomas de la situación y de la salud mental de los padres. Entonces, a veces los padres van a terapia de que este muchacho, para que me lo resuelvan, ese muchacho tiene que tener algo. Y Pero más, ese es el padre que se tiene que y trabajar, mucho más sí. grave Pero aún. es más Tú le difícil. preguntas, pero doña, dígame, no es que yo no sé por qué ese muchacho es así. No, claro, pero no Yo pasa. no sé por qué es que él es así. Entonces, y el más que doble muchacho moral, probablemente tiene las mismas pautas ya de la mamá. exacto, O sea, exacto. es agresivo, Ajá. es retador. Pero ella no sabe por qué rebelde. es así. ¿Y de quién lo habrá Por eso le aprendido? digo lo de la doble, pero por eso le digo lo de la doble moral. Todavía hay padres que van, pero dígame, don, ¿y por qué? No es que yo no sé por qué es así, porque no es lo que él ve en mi casa. Es todo lo contrario. ¿Qué sucede con el tema? Entonces, ¿dónde lo aprendió? ¿Y qué sucede Sería con el la tema pregunta. Que de de la las misma familias? casa, ¿verdad que No, sí? Claro. De las familias que no aguantan al adolescente, a la niña, y se lo manda para donde tu Eso abuela. está serio ahora. Pero no lo aguantamos y lo mandamos para donde una tía. Sí, pero eso está Y luego serio ahora. vuelve para la casa porque el padrastro tampoco lo aguanta. O sea, y el niño, el adolescente se cría, porque vamos a hablar un poquito de la realidad dominicana, de la realidad de la región. Se cría de casa en casa. Entonces, el que no tiene autoridad o buena jerarquía tampoco puede ejercer un proceso de crianza positiva, porque tú tienes, si tú te autodescalificas diciendo que no puedes criar o que no aguanta ese muchacho, tú te estás descalificando para criar. Y entonces sería Tienes que válido, tener doctor, decir, jerarquía. sería válido decir entonces, yo no puedo dar lo que nunca he recibido. Exacto. Eso es válido. Yo tengo que tener control emocional. Correcto. Y tengo que tener reglas y límites para que poder ejercer un proceso de crianza de este O sea, tipo. que usted va a dar lo que usted tiene. Claro, no puede exacto. dar otra cosa más que lo que tiene. Y tus hijos van a ser en ese sentido igual que Igual que tú. Doctor, Correcto. usted es como si fuera un espejo. especialista. Claro Usted es que sí. especialista en cuanto a lo que es la terapia familiar sistémica. ¿Cómo puede ayudar la terapia o este modelo de terapia a las familias que tienen, ¿verdad?, sus situaciones? No, todos que andan tenemos que andan en situaciones con la desesperación. crianza, que andan en desesperación. Andan haciendo crisis las familias. Sí, mucha. Bueno, muchas veces cuando ya la familia va, siempre hay que verla como un todo, como un sistema. Hemos estado hablando más de la crianza propiamente dicho, pero cuando hay estas situaciones en el proceso de crianza, si hacemos un pequeño diagnóstico sistémico, tenemos que ver todo lo que está pasando en la familia, si es una familia donde ambos padres están presentes, si solo está la mamá. Estamos careciendo de eso, de la crianza donde están ambos padres presentes. Exacto. Y pienso que sería esa una de las razones por la que tenemos tanta descomposición. Hubo una Claro. persona que me dijo algo que voy a decir como me chocó, porque yo dije, bueno, en parte tienes razón. Y el doctor como experto me dirá, una persona me dijo, es que para que una familia sea funcional no tienen que estar los dos padres en la misma casa. Eso es falso. Y fue una colega, una terapeuta, incluso familiar. O sea, ella entiende que para que puede haber una familia funcional aún sí, estando sin los que padres estén los dos separados, ok. ¿verdad? Pudiera. ¿Qué usted cree en cuanto Pudiera a ser. eso? Pudiera ser, o sea,
porque también hay familias que están los dos padres y la familia no es funcional. Por eso vamos a ver qué modelo de crianza se están implementando. Exacto, lo que sí, esa mamá que vive sola tiene que desarrollar esas habilidades. Como yo desarrollo esa mano de firmeza y también esa mano amorosa, para que el hijo, aunque yo sea solo mamá, cuando yo digo, mire, aquí se llega a tal hora, a esa hora se llegue. Cuando mamá diga, usted va para la escuela, se vaya a la escuela, porque el que ejerce la autoridad también tiene que estudiar un poquito de teatro y de todo eso. Sí, ¿no? Claro que sí. La voz es un recurso fundamental para la crianza. Hay que dramatizar también. El tono de la voz, la altura, el ritmo, todo eso. Entonces, y las miradas, doctor. Y la mirada, el lenguaje todo corporal, el paralenguaje, ¿verdad? Claro. Y que yo te voy a probar a ti lo que pasa si tú no llegas a la hora. Es un asunto de comunicación. Es un asunto de comunicación. Y como en todo está la comunicación, la relación y las técnicas que usamos. Entonces tenemos que tener una buena relación con nuestros hijos y tenemos también que tener un mensaje claro. Es importante saber y recordar que cuando los modelos de crianza no son funcionales, entonces hay que poner en práctica otros modelos. Y que, bueno, cada persona tiene que criar desde o cada maestro tiene su manual, podría ser, doctor. Y desde los recursos que tiene. O sea, exacto. Hay personas que no pueden usar la disciplina positiva porque no la han aprendido. Entonces, que lo único que sabe la escuela, bueno, pues ese es su método. Veremos la consecuencia luego. Y lamentablemente es el único que tiene a su disposición. Si yo voy a caminar por donde hay espinas y lo único que tengo para ponerme es una funda plástica que voy a utilizar. Es lo único que tengo. Hay familias que no tienen otros recursos, por eso a la gente hay que enseñarle, y el que quiera cambiar y el que sienta que debe cambiar porque no le está funcionando. Porque una de las cosas que yo he visto es que jóvenes a los que les dan pilas de golpe, como dice la gente, terminan en las cárceles. O sea, que los golpes no arreglan necesariamente las malas conductas. De los jóvenes. Quizá y hay personas que dicen, bueno, a mí me dieron muchos golpes y yo estoy bien. Voy a dar exactamente lo que me dieron. Estoy bien emocionalmente, entre comillas. O por eso estoy aquí. A mí me dieron, pero yo no los agradezco. Ni creo que lo que yo soy es porque me dieron pela. Otra cosa que es importante, doctor, es que, bueno, yo estudié en escuela pública porque fue lo que mis padres me pudieron dispensar, pero yo a mis hijos lo voy a poner a estudiar en un colegio muy caro. También se está usando en el más caro. ¿Es correcto eso? Bueno, siempre en la medida en que nosotros le podamos dar una buena educación a nuestros hijos y podamos hacerlo sin hacer comparaciones. Exacto, incluso sin morir en el intento de endeudarnos y demás, es favorable. Pero a veces los papás van cayendo en el error de estarle dando a los hijos cosas que los hijos no se van ganando. Lamentablemente. Que es uno de los principios también de la disciplina positiva, en donde el hijo, en su aporte a la familia, tiene que irse ganando las cosas. Yo no le puedo estar dando cosas a un hijo que no se va ganando. Por ejemplo, no me escucha, no se comporta bien, pero ella quiere el celular, y para que se porte bien yo le voy a comprar el último celular. Entonces no debemos usar ni castigos ni tampoco los premios. O sea, en la disciplina positiva es un poco complejo porque a veces cometemos el error de malcriar dándole premios a los hijos. O también lo que está haciendo muchas de las mamás de premiar lo que está haciendo correcto también. Y un castigo instantáneo. Correcto. Una vez no tienes el celular por 4 meses. O antes con la televisión, 6 meses como sin si televisión. Corrides. No, y algo que no es sostenible en el tiempo. Para un chico, por ejemplo, tú dejas a un chico un día sin celular, y ese día que le sirva de advertencia, ese día es terrible para él, es un día completo. Pero cuando tú le pones al muchacho 3 meses sin celular, tú lo estás invitando a que viole la misma regla, porque él va a buscar o el celular tuyo, la tablet del hermanito más pequeño. O sea, va a buscar cómo violentar la norma que tú pones. Entonces uno tiene que poner, en caso de poner alguna consecuencia de este tipo, que no sean tan exageradas tampoco. Ni tan prolongadas. Bien, doctor, lamentablemente, ¿verdad? Hemos llegado al final del programa. Sí, hay que lamentar este manjar. Nos gustaría que usted dé 3 recomendaciones finales a las familias que nos escuchan y a los padres, y que pueda dar su número de contacto para aquellas personas que lo quieran contactar. Ok. Bueno, para contactarnos al 809
862-4882. Algunas recomendaciones finales, al criar, que tengamos, repitiéndonos como maestro, una mano firme y una mano amorosa. Que a los niños le pongamos límites. Los límites son para ellos como los rieles de un tren. Ellos van a saber qué pueden hacer en el sistema familiar y qué no pueden hacer. Tenemos que poner límites, tenemos que poner reglas y se aplican consecuencias. Y que si aplicamos estos métodos de crianza podemos lograr hijos que sean responsables, respetuosos, talentosos y autónomos. Ese sería, así, de manera resumida, algunas de las cosas que debemos hacer en un proceso de crianza, sin descuidar nunca esa parte de que papá y mamá son los que mandan, pero no tenemos ahí una licencia para ser autoritarios, dictadores, y de usar ese privilegio de ser los padres como una manera de avasallar a nuestros hijos. Doctor, muchas gracias por todos sus conocimientos y siempre será bienvenido a este espacio. Recordarle a todos que Médicos en la Radio llega gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, Nat Clinic. En Nat Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental, con la tecnología más avanzada en toda la región para asegurarte el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, todo en odontología. Médicos en la Radio fue presentados a ustedes gracias a Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Recuérdenle a sus hijos que las cosas hay que ganárselas, decía el doctor Octavio, y es real. Sean felices, anden con cuidado. Médicos en la Radio, gracias por escuchar. Buenos días. Buenos días.